El fenómeno ovni tiene muchas caras. A lo largo de los años ha movilizado a curiosos solitarios, investigadores con equipos especializados, charlatanes y místicos por igual. No es discutible que todo lo que se mueve alrededor de la investigación del fenómeno es territorio de dudas sin respuesta. Podemos ir del ridículo a la más sincera fascinación en un abrir y cerrar de ojos. Como todo se trata de contrastes, hoy tendremos una doble investigación, detallando dos sucesos que ocurrieron en el mismo lugar y que son tan diferentes como insólitos. Hablaremos de un hombre que prometió una invasión extraterrestre, poniendo en alerta a casi 5,000 vecinos y con resultados casi catastróficos. Y también de un caso que ha sido comprobado y revisado decenas de veces. Un caso que se encuentra entre los más fascinantes e increíbles entre los fenómenos extraños de todo el mundo. Para este viaje, nos dirigimos al Cono Sur, en la República Argentina, y retornaremos 50 años de historia y miles de kilómetros para ir reuniendo las pistas olvidadas en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. La ciudad de Chascomús se encuentra en el interior de la provincia de Buenos Aires, a unos 125 kilómetros al sur de la ciudad del mismo nombre. El censo del año 2010 arrojó una población de 33.607 habitantes. Todo comenzó una tarde de agosto del año 1973, en un programa conducido por los investigadores y periodistas José de Ser y Víctor Sueiro. Esa tarde, un entrevistado logró poner al borde de la silla a todos los televidentes. El hombre se llamaba Francisco García, tenía cerca de 70 años y un aspecto que llamó de inmediato la atención: una barba en punta, sin bigotes y una gran facilidad de palabra. Lo habían presentado anunciando que hablaría de ovnis y de vida extraterrestre, un tema que en los años 70 del siglo pasado despertaba el interés de la audiencia en cualquier parte del mundo. Fabio Serpa era el experto en el área, sin dudas el ufólogo de mayor renombre en la Argentina de la época, pero nada lo había preparado para la explosiva declaración de Francisco García, con la que inició la entrevista. Se presentó sin preámbulos, como el comandante de las fuerzas de Marte en la Tierra, e inmediatamente después aseguró que se le había encomendado una misión para cumplir en la Tierra. La explicación llegó casi al instante. Los entrevistadores no habían logrado decir nada cuando García aclaró que era marciano por parte de madre. Aunque hoy en día, ver algo así a través de una pantalla haría que la audiencia sospechara que se trataba de una sátira o una comedia. En aquel momento, los televidentes quedaron fascinados. Durante los próximos días, se hablaría en todo el país de Francisco García. La explicación que dio fue que su cuerpo era completamente humano, pero que estaba habitado por un alma marciana. Y esto fue décadas antes de que Boriska Kiprianovich, el niño ruso que desapareció misteriosamente, dijera algo similar. García aseguró que había fallecido en Marte, pero que su esencia transmigró a la Tierra y se alojó en el cuerpo de su madre. Cuando la mujer quedó embarazada, se instaló en el cuerpo del embrión. La entrevista arrojó picos de rating muy por encima de lo habitual, y los productores del programa decidieron invitar al anciano a la siguiente emisión. Estaba claro que los espectadores querían saber más de las insólitas declaraciones de Francisco García. El hombre regresó en el programa siguiente y brindó más detalles de toda una trama que había fascinado a todos, ya que también los medios de prensa habían publicado artículos y comentarios sobre él. En ese momento, la tensión entre Rusia y Estados Unidos era un tema constante, pero el invitado tenía más para decir acerca de guerras y planteó un panorama mucho más catastrófico, que desde hacía más de 300 años, Marte y Júpiter estaban en guerra. Ese conflicto había abarcado mucho más que eso, y la Tierra había pasado a ser parte de la disputa.
y estábamos al borde de un inminente ataque de Júpiter a nuestro planeta. Explicó que su papel en la Tierra era reclutar aliados para este conflicto. Los marcianos eran nuestros aliados y defenderían nuestro planeta porque les éramos útiles. La guerra interplanetaria no era diferente a las guerras que conocíamos, y Júpiter estaba complicando a Marte para conseguir recursos fundamentales. Uno de esos recursos era el agua, que los marcianos recolectaban en el Río de la Plata, por medio de naves invisibles. A pesar de lo inverosímil del contenido, Francisco García lograba sonar convincente. Con gran habilidad de palabra, agregaba pequeños detalles que le daban vida a su historia. Al programa siguiente, García fue el invitado principal de Teleshow. Siguió hablando sobre su origen marciano y sobre guerras interplanetarias. Aunque había despertado un gran interés, era poco probable que lograra añadir más datos que justificaran otra aparición al aire. Pero fue entonces que ocurrió algo que nadie esperaba. Un televidente había llamado al estudio y pidió salir al aire. Se identificó como Martínez y apenas escuchó su voz, estalló la polémica. Era lo que todos estaban esperando. Martínez acusó al invitado de ser un mentiroso y un fabulador, cuando parecía que se trataba de uno de esos escándalos en vivo que no eran tan frecuentes en los años 70 como hoy en día. Las cosas tomaron un giro inesperado. Martínez no lo acusaba de ser un oportunista o un farsante, sino que dijo que estaba falseando la historia. Martínez dijo ser un enviado de Júpiter para seguir y capturar a los agentes marcianos que se ocultaban entre la gente, y dijo también que la historia era muy diferente. Era Marte quien planteaba atacar la Tierra, y Júpiter estaba del lado de los humanos. El debate que siguió fue tan épico como bizarro. Martínez aseguró que los marcianos venían por el agua, un acto hostil confesado por su rival, y afirmó que los de Júpiter conocían el secreto de la inmortalidad, y que él era la mejor prueba de ello, porque había nacido en 1804. La discusión fue subiendo de tono, y los dos supuestos representantes de Marte y Júpiter siguieron acusándose e insultándose. Ambas historias rozaban el ridículo, pero los rivales se mostraban tan indignados y sus argumentos tenían tanta lógica dentro de las reglas que ellos mismos habían establecido, que Víctor Sueiro decidió cortar con la polémica con una intervención directa que no les dejaba escapatoria. Los invitó a un debate en vivo al día siguiente, cara a cara, un careo que prometía tener un récord de audiencia. Al día siguiente, ambos supuestos extraterrestres se enfrentaron. El intercambio de acusaciones pronto subió de tono, y Víctor Sueiro decidió que era el momento de un golpe de efecto. Pidió pruebas de lo que estaban diciendo. García reaccionó de inmediato. El sábado 25 de agosto, a las 5 de la tarde, 50 naves marcianas descenderán sobre Chascomús. No serán 59 ni 51, serán 50, dijo con autoridad. Este anuncio movilizó al canal de televisión, pero también a los habitantes de Chascomús, que se reunieron a la orilla de la laguna el día anunciado para la invasión extraterrestre. Las reservas hoteleras se agotaron con varios días de anticipación. La municipalidad de la ciudad, al ver el interés, autorizó a poner puestos de venta de productos regionales. Alrededor de la laguna llegaron más de 5,000 personas. El diario local tituló un artículo como la hora de la credulidad, pero el día anunciado, a las 4:59, todos esperaban el arribo de la flota alienígena. Había decenas de cámaras fotográficas, binoculares y telescopios. A las 5 de la tarde, no había señales de ovnis. Pasaron los minutos y se hicieron oír los primeros reclamos. García pidió esperar un poco más, pero la espera se extendió hasta que comenzó a caer la noche. La gente reunida no dudó en empezar a reclamar, para pasar a los insultos a medida que la luz del sol desaparecía.
Hubo empujones y gritos. Las agresiones fueron aumentando y los dos periodistas tuvieron que huir hacia su automóvil, perseguidos por los curiosos estafados, que casi lograron volcar el vehículo antes de que al fin lograran escapar hacia Buenos Aires. García, mientras tanto, aseguraba que la flota marciana se había acercado a la Tierra, pero que se marcharon por el riesgo de lastimar a la multitud, ya que no esperaban que hubiera tantas personas en el lugar. Al día siguiente, la explicación de García fue diferente. Una erupción solar había imposibilitado que las naves se acercaran a la Tierra. Francisco García fue invitado a la televisión unas pocas veces más, pero después de esas entrevistas, desapareció y ya nunca volvió a dar declaraciones. La historia de una incursión alienígena a plena luz del día es una entre muchas que han ocurrido a lo largo de la historia. Aunque no guarde un enigma detrás, este tipo de sucesos tienen su lugar dentro de la ufología. Pero en el siguiente caso, también ocurrido en Chascomús, las cosas son muy diferentes. Se conoció públicamente el 5 de junio de 1968, cuando el histórico periódico La Razón informó sobre un evento inexplicable que más de 50 años después sigue fascinando a los investigadores. Un conocido abogado de Buenos Aires, el doctor Gerardo Vidal, acompañado de su esposa, la señora Rafo de Vidal, se disponían a asistir a una reunión familiar en la ciudad de Chascomús. El viaje fue normal y la reunión terminó poco antes de la medianoche. Los Vidal se retiraron con intención de visitar a otros amigos que vivían en la localidad de Maipú, a 150 kilómetros al sur. Partieron siguiendo a otro matrimonio que seguía el mismo camino. Esta otra pareja, cuyos nombres no se conocen, llegó a Maipú sin contratiempos. Pero no ocurrió así con los Vidal. Al llegar a Maipú, la pareja que iba por delante se detuvieron a esperar a los Vidal, pero pasaban los minutos y no había rastros de ellos. Preocupados, decidieron regresar al camino para encontrarlos, pero después de varios kilómetros, no pudieron dar con ellos. Temieron un accidente, pero no se reportó nada en esa carretera. Tuvieron que pasar 48 horas para que la increíble verdad saliera a la luz. En la casa de la familia Rapalini, en Maipú, sonó el teléfono. Era una llamada del consulado argentino en Ciudad de México. El doctor Vidal, que avisaba que se encontraba bien y que llegarían al aeropuerto internacional de Ezeiza. Nadie fue capaz de entender lo que había sucedido. Cuando el matrimonio Vidal regresó, la señora Vidal fue llevada del aeropuerto a una clínica privada, ya que se encontraba padeciendo un shock nervioso. Y fue entonces cuando el doctor Vidal relató lo que les había sucedido. Relató que aquella noche, cuando ya se hallaban en las afueras de Chascomús, una densa niebla se materializó de pronto frente a ellos, y a partir de aquel instante, ambos son incapaces de explicar lo que ocurrió durante las 48 horas siguientes. Cuando volvieron a ser conscientes de lo que ocurría a su alrededor, vieron que ya era de día. Estaban dentro del vehículo, estacionados a la orilla de un camino desconocido. No estaban heridos, pero a ambos les dolía la nuca y tenían la sensación de haber dormido muchas horas. Salieron del automóvil y observaron que la pintura de la carrocería parecía haber sufrido los efectos de un soplete. Al encender el motor, comprobaron que funcionaba perfectamente. Vidal comenzó a conducir y avanzaron por la carretera desconocida, que atravesaba un paisaje que no les resultaba familiar. Preguntaron a varias personas que encontraron por el camino, y todos respondieron lo mismo: estaban en México. Continuaron su viaje, hasta que eventualmente llegaron a la Ciudad de México. Pidieron indicaciones para llegar al consulado argentino, y una vez allí relataron su increíble situación. El cónsul les permitió hacer una llamada telefónica al escribano Rapalini. Luego de la llamada, el cónsul llamado Rafael López Pellegrini les pidió que guardaran completo secreto sobre lo que les había sucedido, a fin de que las autoridades pudieran investigar con tranquilidad.
El automóvil del Dr. Vidal, un Peugeot 403, fue enviado a Estados Unidos para su estudio, acordando que le entregarían un vehículo nuevo de la misma marca y modelo, pagado por las autoridades norteamericanas. Luego se supo que Vidal no era el apellido real del matrimonio, como lo confirmó el director general del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino, el general Señoranz. La identidad de los protagonistas de este caso único en el continente nunca fue revelada, y al día de hoy no se sabe por qué quisieron ocultar aquel extraño suceso. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.